Buenos días, ya estamos aquí ansiosos de comenzar un programa más y compartir con ustedes aquí desde Bien por Casa, ¿verdad, amigos? Así es, mi Ceci, contento porque una vez más estamos mucho más cerca, estamos mucho más juntos en esta aventura de hora y media en la que vamos a compartir información y un poquito de entretenimiento, porque siempre es bueno estar contentos en la mañana. Entretenimiento sano, entretenimiento en base a la información, a la correcta información, educación, que pues nosotros llevamos con mucho entusiasmo a sus hogares y a donde se encuentren, ¿no? Porque siempre digo, de repente nos ven en las bodegas, de repente nos ven en los centros médicos, de repente en las oficinas, de paso por ahí. Y dicho sea de paso, un saludo también para todas aquellas personas, mujeres asistentes del hogar, que tienen a su cargo tanta responsabilidad y que se quedan en casa también, y que de pasito, mientras cocinan o hacen las cosas, sus labores, también nos están viendo en el programa. Un saludo muy... Un beso. Sí, un abrazo muy fuerte para Pero todos también, ustedes. mi Ceci, que este programa llega gracias a un grupo de personas que se fajan diario para hacer los temas, para los invitados, y son los camarógrafos y todo el equipo de producción, ¿no? ¿No es cierto? Un beso fuerte para todos ellos y un abrazo para todos los camarógrafos que están ahí. Como siempre, ahí poniendo el pecho. Exactamente. Bueno, mi Gus, cuéntame, ¿qué tenemos hoy día? A ver, tenemos un tema, la abrazoterapia. ¿Qué es la abrazoterapia? ¿Qué conocemos por eso? Una vez yo escuché que un abrazo dice 1000 palabras, que un abrazo expresa más de 1000 palabras. O sea, es muy importante el tema. El tema es la abrazoterapia. Vamos a hablar también sobre los beneficios de los antioxidantes. ¿Qué sabemos acerca de los antioxidantes? ¿Qué tan importantes son en nuestro organismo? De repente nos ayudan a combatir ciertas enfermedades, a prevenir ciertas enfermedades, entre otras cosas. Todas estas preguntas las vamos a hacer hoy porque queremos saber acerca de los antioxidantes. ¿Necesitamos más cuidados con el paso de los años? Obviamente que sí. Cada año vamos creciendo y crecemos, no solamente de talla, sino también de alma, de espíritu y de salud. Entonces, en algún momento necesitamos muchísimo más cuidado en lo que hacemos. El tema es, ¿necesitamos más cuidados con el paso de los años? Y siguiendo con este tema, también vamos a hablar de cómo asumir la tercera edad con una actitud positiva, de manera positiva. Esto es importantísimo. Todas las etapas de la vida tienen una importancia. La tercera edad es una etapa también riquísima, importante en nuestra vida, y hay que saber asumirla siendo positivos, estando sanos, contentos, alegres, como se dice aquí, bien por casa, por fuera y por dentro. ¿Cómo ser un buen líder? ¿Qué sabemos por ser líder? ¿Qué es liderazgo? ¿Todos podemos ser líderes? No lo sabemos, y eso lo vamos a conversar en el programa. ¿Cómo ser un buen líder? Y hablando de los líderes, también siempre se cuestiona a las mujeres que de repente realizan alguna labor que sea, digamos, comúnmente relacionada a los hombres, ¿no? De repente algunas mujeres que pueden aventurarse a trabajar en diversas áreas, de repente en la minería o como obreras de construcción, qué sé yo, son de repente un poco cuestionadas. Ahora el tema es mujeres en profesiones, en labores de hombres. Así es, mi Ceci, pero vamos con lo que comenzamos el programa, ¿eh? Bien por Casa inicia, señores, y el tema primero es la abrazoterapia. ¿Qué conocemos por abrazoterapia? Mucha gente no lo conoce. Yo lo vengo escuchando hace un tiempo, sé que es muy importante y como dije al comienzo, un abrazo expresa más de 1000 palabras, pero hay más, señores, hay más. Por eso está nuestro invitado, el doctor Óscar Villavicencio, que es especialista en medicina alternativa y complementaria. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cecilia? Bueno, realmente vamos a hablar de un tema hermoso, sí, que es la abrazoterapia, ¿no? Tan solo el término del abrazo dice mucho, pero ¿qué más hay? ¿Qué es exactamente la abrazoterapia? Bueno, en un abrazo se entrega el corazón. Esa es la síntesis prácticamente del abrazo. Y yo creo que el abrazo tiene dos astringencias. Uno, que a través del abrazo hay contacto físico. Y nosotros sabemos que mucha gente le hace falta el contacto físico desde que ha venido al mundo. Es más, desde que está en el vientre de su mamá. Y también tiene otro contexto. Según la medicina ayurvédica, el abrazo parte del corazón.
y el corazón, digamos, es el órgano que acuña el afecto, el amor. Entonces podemos tener, digamos, dos formas, digamos, de interpretar el abrazo a través del contacto y a través, digamos, del afecto y del amor del corazón. O sea, no solamente utilizamos los miembros superiores, que son los brazos, sino también el corazón para expresar. Digamos que el corazón para la visión de la Ayurveda es uno de los chakras del cuarto centro que tiene un control sobre el lado magnético del cuerpo, y ese lado magnético tiene que ver con los brazos y las manos. Obviamente es toda la proyección de todo lo que nosotros estamos viendo aquí en el momento, digamos, que uno abraza. Y entonces también tiene un significado. Obviamente cuando uno abraza, está acercando el corazón físico de uno y por lo tanto electromagnético al corazón de la otra persona. Ahora, esta abrazoterapia, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos puede ayudar? Bien, como terapia prácticamente tiene muchas posibilidades, prácticamente empezando desde tranquilizarnos, producir como una terapia antiestrés para los pacientes con ansiedad, para los pacientes con depresión, para los pacientes que tienen problemas de insomnio. Y una serie, digamos, de neurosis puede ayudar enormemente, digamos, la terapia del abrazo. ¿Y en qué consiste la abrazoterapia? ¿Básicamente en un abrazo o hay algunos otros componentes también que trabajan en conjunto? Sí, hay, digamos, dos componentes. En sí mismo se puede hacer un abrazo individual donde el terapeuta puede indicar a su paciente que abrace a la persona, digamos, con la cual puede tener un conflicto. Vamos a suponer, yo alguna vez tuve en la consulta a un muchacho de 18 años cuya consulta era: doctor, yo me muero por un abrazo de mi padre, pero mi padre nunca me ha dado un abrazo. Mi padre es una persona, digamos, de un pensamiento muy férreo, muy militar, y prácticamente nunca me ha abrazado. Y yo le pregunto: ¿y tú sí tienes deseos de abrazarlo? Sí, doctor, le acabo de decir que me muero por un... ¿Y por qué no lo abrazas? Entonces, este chico al día siguiente esperó temprano, digamos, en la puerta del dormitorio del papá. El papá salió empijamado, prácticamente sobándose los ojos, y en ese momento el muchacho se avanza o se avalancha sobre él y lo abraza. Lógicamente el papá se quedó como petrificado, rígido, ¿no? Creyendo que algo le estaba pasando a su hijo, y él le dice: papá, tranquilo, que tengo ganas de darte ese abrazo. Y una vez que le dio el abrazo, él se retiró, se fue a la universidad, tranquilo, con esa sensación, digamos, de paz, de haber hecho algo que realmente quería hacer. Y al día siguiente, cuando él se levantaba para irse a la universidad, se dio con la sorpresa que era el papá empijamado quien lo esperaba en la puerta de su cuarto. Y le devolvió el abrazo y se puso a llorar con él. Pero ¿por qué pasa a muchos padres que cuando son niños sí hay mucho afecto, hay muchos momentos de abrazo, pero conforme ya van creciendo ya se les deja de abrazar, ya evitan un poco la demostración de afecto mediante el abrazo? Yo creo que, Gustavo, eso tiene mucho que ver con la costumbre de creer en una sociedad muy machista. Creemos de que al tener contacto con un niño, con un varón, conforme va creciendo, le vamos poniendo un tinte femenino al asunto. Y yo creo que desde esa visión está totalmente equivocado. Lo que más necesitamos son hombres que sean capaces de conmoverse, hombres que sean capaces de llorar. Eso nos falta en esta sociedad. Y precisamente por el típico machismo hemos perdido, digamos, esa posibilidad. El hombre también tiene intuición, pero esa intuición no está, digamos, estimulada. Y hay que estimularlo a través del contacto, a través del acercamiento del corazón, pero de un varón a otro varón también, en el buen sentido de la palabra. Claro, y eso efectivamente se tiene que estimular desde niños, ¿no? Exacto. Y se tiene que romper con todos estos paradigmas erróneos de que los hombres no deben expresar emociones o no deben expresar sentimientos, ¿no? O que deben mantener una cierta distancia, ¿no? Sobre todo, claro, se les marca mucho que hay que mantener distancia entre varones, ¿no? Del mismo Exacto. género. Pero no, y me alegra muchísimo porque acabo de leer hace un momento que en los colegios ya hay momentos, en los colegios de niños hay momentos del abrazo, hay una hora del abrazo, hay por lo menos unos minutos, ¿no? en la que se encargan de poder enseñarle a los chicos de que el abrazo es muy importante. Ahí son momentos especiales donde se pueden hacer abrazos grupales. Eso es muy hermoso porque ahí hay técnicas de abrazo. Uno puede hacer una lectura inclusive de la personalidad
de las personas de acuerdo a la manera como abraza. Hay abrazos que se entregan, hay abrazos del oso, hay abrazos toreros, hay abrazos en forma de A, Wow. hay abrazos sándwich, Hay toda una tipología, digamos, de claro, abrazos que uno puede inclusive es sacar una conclusión de la persona con la cual está tratando, ¿no? Otra cosa que me he dado cuenta también, que ocurre mucho entre los adultos, es que el abrazo es a distancia. Se estiran los brazos, pero Exacto. el cuerpo nunca, ¿no? Ese es el abrazo tipo A. O sea, nos acercamos así, dejamos un espacio ahí. Nada, formando nada. Formando nada. Y lo importante también es tener en cuenta que podemos hacer abrazos a distancia en el sentido cuando terapéuticamente la persona, por decir, tiene un conflicto con alguien de la familia, como puede ser el padre o la madre, uno simplemente haciendo uso de la imaginación puede llevar esa imagen del padre o de la madre, llevarla al corazón y visualizarse él mismo como un niño. Precisamente en los momentos de mayor conflicto, imaginarse que está cerca a su papá, en su corazón, tomado de la mano. Y luego llevar las manos de esta manera. Es como abrazar esa foto en el corazón, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta un poco para cerrar, pero también un poco para entender la importancia de este tema. ¿Qué sucede con un ser humano, con una persona que no ha recibido abrazos? Con un niño, por ejemplo, el caso que comentaste, que de repente tiene papá o mamá muy ausentes, de repente dedicados al trabajo, y que no tiene este espacio sincero de entrega de amor a través del abrazo. ¿Qué pasa con esta persona luego? Hay una serie de variantes. Hay inseguridad, falta de autorreconocimiento, no hay, digamos, una capacidad, digamos, de seguir sus metas y sus realizaciones en la vida. En realidad es una persona que no se ama a sí mismo. En el fondo eso es lo que falta. Y probablemente eso va a llevar a una falta de autorreconocimiento que lo lleve a completar ese contacto físico de pronto a través del alimento. Y son las personas que comienzan a comer y comienzan, digamos, a engordar. Esa es una de las maneras y una de las formas de llegar a la obesidad también. O de repente también todos estos trastornos alimenticios, ¿no? Claro, y trastornos alimenticios que son parte típica del aspecto psicológico y psiquiátrico inclusive. Claro que Así sí. es. Bueno, pues realmente es importantísimo conversar este tema, haber aprendido algo más, algo nuevo y algo sobre todo tan importante. Y tan ¿no? sencillo de hacer, tan ¿no? sencillo. Y tan sencillo de hacer. Un abrazo definitivamente nos acerca, definitivamente nos une y hacemos que los sentimientos y el espíritu y la energía estén mucho más juntas, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, gracias, Y yo quiero hacer algo de pronto quiero despedirme con un abrazo con ustedes. ¿Me lo permiten? Sí, claro, por claro, supuesto. claro. Gustavo, permíteme para no hacer un abrazo. Sí. Solo que se acoplan los micros. Ah, sí. No hay problema. Sí. No, pero igual es un hecho. Muchas gracias. Ay, gracias. Es un hecho más importantísimo. Bueno, entonces hay que aprenderlo, hay que hacerlo, hay que replicarlo, realmente la importancia de un abrazo. Pero bueno, ahora sí, vamos con lo que sigue. Bueno, un abrazo fuerte para todos los que nos están viendo y como quisiera que estemos cerquísima, ¿no? Para poder abrazarlos así efectuosamente. Nos vamos a un corte, pero regresamos con los beneficios de los antioxidantes. Volvemos.